Saludos amigos, bienvenidos una vez más a otra edición de Carlos Molina Sinvergüenza. En esta edición estamos entrevistando al doctor Efraín Velázquez, presidente del Seminario Teológico Interamericano de la División de los Adventistas del Séptimo Día, la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, acerca de un libro que acabo de publicar en cuanto a un tema muy interesante. El libro se titula De la amargura a la esperanza. Así que en unos segundos comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este programa. En este momento nos encontramos con el doctor Efraín Velázquez, quien no es extraño a este programa, en otras ocasiones lo hemos tenido. Y en esta ocasión es una ocasión especial porque estamos celebrando, en cierta manera, la publicación de su libro De la amargura a la esperanza. He tenido el placer de comenzar a leer este libro, no lo he terminado, pero quería hablar con Efraín porque este es un tema muy interesante. Aquí hay algunos conceptos que yo creo que van a ser interesantes, hasta a veces que creo que va a haber algunos conceptos que sean hasta sorpresivos para algunas personas. Y bueno, Efraín, te doy gracias por tomarte este tiempo y hablarnos acerca de este libro De la amargura a la esperanza. Eh, y bueno, cuéntanos cómo estás y qué te lleva a escribir un libro como este. En primer lugar, gracias a ti y a toda tu audiencia que me da la oportunidad de poder compartir acerca de estas vivencias. Cuando hablamos acerca de escribir un libro como este, a diferencia de otras actividades literarias que he participado, es un proceso de años que hemos cargado diferentes experiencias, vivencias que nos han impactado, y es en base a ese colectivo de eso que hemos podido peregrinar, que sale y emerge este libro. Fantástico. El tema del libro, el título del libro completo es De la amargura a la esperanza, descubre el amor de Dios sin distinciones a través de los profetas menores. Cuando alguien escribe un libro como con este título, ¿verdad? De la amargura a la esperanza, más allá de quizás la cátedra académica, la pregunta que de inmediato le surge a uno, bueno, ¿y qué sabe el doctor Efraín Velázquez? O más bien vamos a hacerlo más personal. ¿Qué sabe Efraín Velázquez de la amargura? Eh, ¿Hay algún evento en tu vida que quizás tú identificas como algo que te preparó y te posicionó para abordar este tema? Pues nota que cuando hablamos acerca de la amargura, muchas veces esperamos alguna experiencia bien traumática que sea la que nos marca para darnos la autoridad de hablar de la amargura. Y yo tengo que admitir que he vivido una vida llena de bendiciones más allá de lo que yo jamás me pude haber imaginado. Demasiado positiva ha sido mi vida, y no pudiese identificar razones por las cuales estar amargado, aun cuando las personas que están fuera, aquellos que están en las gradas, miran y me preguntan, pero ¿cómo es que en tu experiencia que has pasado con esta enfermedad de tu mamá, en tu ministerio te has encontrado con estas tragedias? En mi caso, hay personas que tienen llamados a bautizar, a dedicar niños, a hacer bodas. En mi caso es los funerales y experiencias así fuertes al extremo que un amigo llamado Carlos Molina, en vez de regalarme un báculo de pastor, me regaló una hoz
debido a que cada vez que me encuentra y me pregunta, pues yo estoy en un funeral, estoy en una situación difícil, y pues me dice, Efraín, ¿qué pasa contigo? Porque aparentemente tú eres como un pararrayos de tragedia y de circunstancias difíciles, y pues tú sabrás mejor que yo. Eso es algo cierto, a través de toda nuestra amistad ya estamos hablando de más de Más de 20 20, años. 25 Sí, años de casi amistad. 30. Sí. Y yo podría contar quizás con una mano las veces que tú has estado involucrado en alguna boda, en algún evento así, pero me faltarían dedos en las manos y los pies para contar todos los funerales en los cuales tú has estado participando. Fíjate, Efraín, me parece que es algo muy interesante y creo que es algo refrescante porque, como tú dijiste, demasiado a menudo un tema como este de la amargura, generalmente comenzamos con una historia trágica, o sea, estamos a nivel de las tragedias griegas, excepto que en las tragedias griegas siempre es al final la tragedia, pues entonces aquí comenzamos con un evento terrible y después es una historia entonces de superación y no sé qué. Eh, y aunque esas historias pues llaman la atención, tenemos que admitir que la mayoría de nosotros no hemos pasado por ese tipo de circunstancias, que la mayoría de nosotros estamos más, nos podemos relacionar más con una persona que sí que tiene sus luchas como todo el mundo, eh, y bueno, pero que nos ayuda a ver la amargura desde una perspectiva, digamos, más normal y no Ujú, ujú. tan extraordinaria como estas otras experiencias nos lo hacen ver. Claro, yo soy una persona normal en la mayoría de las ocasiones. Y en el caso de la tragedia, no pretendo tener una experiencia mayor a la que tú estás experimentando. No pretendo tratar de presentar el drama de mi vida como algo mayor. Al contrario, en la mayoría de las ocasiones tiendo a minimizarlo. Son las personas en el exterior los cuales notan ciertas experiencias y sí he estado expuesto a personas que la han pasado muy difícil. Y de eso se Ujú. trata. En el libro captura la esencia de aquellas personas que han podido transitar a través de la vida y han sido golpeadas y tal vez han visto amargura en su ser, pero vemos la esperanza como ha llegado a las mismas. Entonces, otra vez un punto muy bueno, este libro no se trata de Efraín Velázquez, no es la historia lúgubre de tu vida, sino se trata de otra cosa. ¿De qué se trata entonces el libro? ¿Quiénes son los actores en este libro? Los personajes principales en este libro son los 12 profetas. Anteriormente, algunos cuestionaban de la relevancia que tenían los profetas en general. Una esposa de pastor, ya cerca de los 80 años, me hablaba hace unas 3 semanas atrás, me decía, Efraín, yo le voy a tener que pedir perdón a esos hombres, porque yo los he odiado toda mi vida. Para mí me parecen tan y tan amargados, hablan de batallas, de problemas, y yo no los entiendo. Para mí han sido 12 amigos, 12 amigos que a través de las últimas décadas yo he podido caminar con ellos, tratar de escucharlos en los lugares donde ellos hablaron precisamente y a las situaciones que ellos enfrentaron. Y por esa razón, este es el primero de una trilogía, 3 libros que cubren esos 12 profetas, ahora enfocándonos en aquellos que viven bajo la amenaza de los asirios. Y creo que entonces debemos aclarar ya de forma específica de quiénes estamos hablando aquí. Estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, lo que se conoce en los términos académicos como los profetas menores. Yo sé que tú no estás muy contento con esa descripción, pero luego entonces te voy a pedir que nos hables un poquito de a qué es lo que se refiere en esto. Pero para ser claros, mire, en este primer tomo se van a estar tocando el profeta Jonás, Amós, Oseas, Miqueas y Nahum.
Y yo creo que este es un buen momento para hablar de ese asunto de los profetas menores, porque siempre se habla de los profetas mayores y menores. ¿De qué están hablando los académicos cuando se refieren a cuando hablan en esta denominación de profetas mayores y menores? Pues la forma en que la Biblia hebrea fue dividida es en tres partes principalmente. Tienes la Torá, tienes los primeros 5 libros escritos por Moisés, tienes el Nevi'im y el Ketuvim. Y cuando hablamos acerca del Ketuvim, se está hablando acerca de los escritos, y así es que termina. Por eso se llama Tanakh. Torah, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, los escritos. En los profetas hay dos cuerpos, hay dos rollos aparte. Está el rollo de los profetas mayores, porque el volumen de lo que escribieron es mayor, refiriéndose a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y están los profetas menores, que son 12, se le llama el libro de los 12, mal llamados menores porque la extensión literaria es más corta. Sin embargo, su importancia es tan colosal como los así llamados profetas mayores, que serían Isaías, Jeremías y Ezequiel. Así que, en resumidas cuentas, el asunto de si son profetas mayores y menores no tiene nada que ver con la importancia del contenido, sino simplemente, esto es simplemente una descripción entre académicos para decir, estos son los libros más grandes, los rollos más grandes, y estos son pues unos rollitos más chiquitos, pues esto se le llama menores. Eh, y de paso, interesantemente, hoy estamos celebrando el Domingo de Palmas, ¿verdad? O de Ramos, se le conoce en español. Eh, y precisamente una de las profecías más importantes acerca de Jesús, que se cumplió ese domingo antes de su resurrección, en la última semana de su ministerio, no se encuentra en Jeremías, ni en Isaías, ni en Ezequiel, perdón, sino que se encuentra en Zacarías. Zacarías 9:9, Ujú. que precisamente 500 años antes de que Jesús se montara sobre el burrito, profetiza que eso iba a pasar. Así que cuando escuches acerca de profetas mayores y menores, no pienses que es un asunto de importancia, es simplemente una categorización completamente humana, hablando de que si es un libro chiquito versus un libro más gordo. Este, pero por supuesto, entendemos tu objeción porque pues, la pasión que tú tienes en cuanto a estos autores. Eh, yo he estado leyendo tu libro y hay un aspecto que me llamó la atención. Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención y se encuentra en la página 27 y es la pirámide del el Sigurat, que se encuentra allí en Irak. Y me llamó muchísimo la atención porque yo estuve allí y tengo fotos. Yo tuve el privilegio de subir completamente hasta arriba de este Sigurat. Y como tú eres un arqueólogo, vamos a hacer un pequeño desvío aquí. Acláranos algo. Cuando la gente ve estas imágenes del Sigurat allá en la tierra de Ur, a menudo piensan que eso era el templo. Eh, pero según lo que yo he estudiado y según lo que te he escuchado decir a ti y a otros, ese no es el caso. ¿Cuál era el caso de este Sigurat? ¿Qué es lo que realmente era esto? Similar a cuando vemos el toro en Canaán, ellos no estaban adorando el toro. El toro era el lugar donde la deidad se colocaba, Baal en este caso. En el Sigurat tenemos una plataforma en la cual los dioses se pueden comunicar y descienden o ascienden las ofrendas. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que ve Jacob en visión, esa escalera al cielo es una pirámide escalonada. Él está viendo un sigurat. Y Jesús representaba ese sigurat, según entendemos más adelante, cuando se describe el rol de Jesús, de esa conexión entre el cielo y la tierra.
Por tal razón, a diferencia de los egipcios que usaban las pirámides como memoriales de los muertos y todo sucedía adentro, en el Sigurat todo sucede afuera. Y esa unión entre la deidad, entre la tierra y el cielo, entre el Estado y la religión, es precisamente lo que vemos figurado en Babel. Babel es el Sigurat por excelencia, el primer Sigurat, el cual pretendía conectar al cielo siendo una sustitución de lo que quería hacer Dios cuando Adán tiene estos altares sencillos en los cuales se comunica con Dios. En este caso, los seres humanos quieren institucionalizar, monopolizar la religión y el Estado, en el caso de los sigurats, haciendo esta torre como la que tú, que tengo sagrada envidia, tuviste la oportunidad de visitar allá en Mosul, en el antiguo área donde estaba Nínive. Importante. Cuando las personas vean esto, van a decir, esto no se parece en nada a las imágenes que tenemos de la Torre de Babel, que son en espiral, ¿verdad? Y yo no soy arqueólogo ni hijo de arqueólogo, pero pues, obviamente había distintos estilos y en el norte, en el área de Bagdad, en el área aledaña a Bagdad, sí se ven este estilo de construcción donde está ese concepto de espiral. Sí, pero No es sé si eso medieval. tiene algún tipo de relevancia o no. Realmente los artistas medievales utilizan lo que ellos conocían. Y al visitar el Próximo Oriente, aquellos que tuvieron la oportunidad, porque Bagdad, estamos hablando del centro de la literatura y conocimiento, ciencia, matemáticas, álgebra, astronomía, mientras en Medioveo los europeos eran simplemente unos retrógradas. Y ellos miraban hacia el este y allá estas eran las figuras que veían, pero son muy posteriores, no tienen ningún tipo de relevancia arqueológica, conexión con lo que sucedió. Cuando hablamos acerca de la Torre de Babel, siempre debemos tener nuestra mente un sigurat. Mira, uno de los capítulos que a mí más me llama la atención, porque la historia de este profeta me llama la atención muchísimo, es el de Jonás. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque la historia de Jonás es una historia muy interesante, pero sí he escuchado que el libro de Jonás se considera como un libro escrito en un estilo satírico. Entonces, explícanos ese concepto, porque a veces pensamos que, bueno, si es una sátira, ¿dónde está el chiste? Porque aquí como esto, o sea, no, yo por lo menos cuando lo leo, para mí es más una tragedia que una sátira, porque nada es como debería ser y todo está al revés en el libro de Jonás, ¿verdad? Quienes deberían ser fieles son infieles y quienes deberían ser infieles son fieles y lo que debería ser bueno aparenta ser malo y lo que debería ser malo aparenta ser bueno. O sea, es una aparente contradicción. Explícanos un poquito acerca de eso, del concepto del estilo literario del libro de Jonás. El judío, aún en la actualidad, es conocido por las ironías y la sátira, haciendo de la tragedia algo cómico o algo que nos hace reflexionar. En el caso de Jonás, es tan y tan satírico, está tan cargado de comedia negra, que el profeta, que era de los profetas más famosos de su época, por eso es que los lectores originales tenían que haber captado lo que el autor de Jonás, que yo entiendo que no fue Jonás, el autor de Jonás, pudo transmitir. Y cuando Jonás, el más famoso de los profetas, el más anti-asirio de los profetas, se enfrenta a una situación en la cual tiene que interceder por los asirios o hacer algo en favor de ellos, y en vez de ascender a Nínive, que estaba en el norte, que había que ascender, él desciende a Tarsis y desciende al foso. Los profetas se supone que fueran fieles. Ahora tenemos los marineros, son los que declaran a Yahvé, son los que declaran al Dios del cielo, la tierra y el mar. Nosotros vamos a notar que en el caso de la predicación de Jonás, otros profetas
En Israel o en Judá no tuvieron éxito. Jonás sí tiene éxito. Es el profeta más exitoso con todos los conversos que tiene. Y en tan corto tiempo, hasta los animales ayunan. Toda esta serie de imágenes que se ven, se capturan mejor en el hebreo, en el original. Juego de palabras, son el gusano, si es una oruga o un gusano. Todo esto tiene mucho que ver con lo cómico trágico de Jonás, y yo diría que ese es el amargado por excelencia de este libro. Sí, a mí me viene a la mente el aspecto de la ironía, porque el libro está lleno de ironías, como bien dices. El profeta, en vez de estar proclamando a Dios, son los marineros, eh, y a través de toda la historia del libro de Jonás, pues está lleno de todos estos conceptos de ironía. En este capítulo de Jonás, tú presentas un concepto, una adaptación de un concepto que tú tomas de Gabriel García Márquez, lo que le llaman el realismo mágico. Y tú lo adaptas y tú creas, a ver si encuentro aquí, ¿cómo es que tú le llamas? Realismo divino. El realismo divino. Primero que nada, así rápidamente, defínenos qué es el realismo mágico y entonces compáralo y contrástalo con lo que tú estás queriendo decir con lo del realismo divino. Bueno, aquellos que están familiarizados con la literatura latinoamericana están al conocimiento de un clásico, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, el cual populariza, aunque no es el que lo origina, el concepto del realismo mágico, que es cuando el autor presenta a aquellos que están siendo los personajes de la obra, cruzando el umbral entre lo natural y lo sobrenatural de manera bien normal. O sea, en un momento dado estoy hablando con esa persona que está a mi lado y el personaje comienza a hablar con un muerto o comienza a hablar con alguien que hace mucho tiempo o está en una distancia bien grande. Y se le llama realismo mágico porque es parte de lo que sucede en la Latinoamérica del siglo XX o en el siglo XXI igual, donde nosotros hablamos acerca de apariciones, acerca de experiencias sobrenaturales, porque no hay esa distancia. Es más normal, como tú experimentaste allá en el Próximo Oriente, entre los musulmanes. Ellos, cuando hablan acerca de un ángel que se le apareció, para ellos es algo bien factual, es algo bien real. Y ese es el concepto bíblico. En la Biblia no había una distancia entre el burro parlante o la serpiente que habla. Pues, o ángel se apareció y me habló. No lo cuestionan tanto como en Occidente. En Occidente te dicen, lo que tú estás consumiendo, yo no lo quiero consumir, porque siempre tenemos una mentalidad bien naturalista, la cual desprecia o considera primitivo o de imaginario o mágico aquello que no puede entender. En la Biblia, no. En la Biblia esto es factual. Y no creo que yo estoy inventando algo, yo creo que yo estoy rescatando o poniendo una etiqueta nueva, tal vez, y veremos cómo los académicos siguen tomando esta tendencia que estoy promoviendo acá, de cómo poner una etiqueta al concepto que está en la Biblia, bíblico, de realismo divino, en el cual vemos en Jonás siendo tragado por una bestia marina, estando 3 días sin morir, siendo vomitado y continúa. Y así, diferentes escenas bíblicas tienen un sentido original bíblico cuando usamos el concepto de el realismo divino. Si yo te entiendo bien, Efraín, la diferencia quizás fundamental entre lo que Gabriel García Márquez y otros mencionan como el realismo mágico y lo que tú estás expresando, el realismo divino, es que en la cultura occidental nosotros hemos hecho una separación, una dicotomía entre lo que llamamos ciencia y las demás cosas, religión, mitos, fábulas y todo esto. En el contexto del Medio Oriente o del cercano Medio Oriente, eh, no es que estas cosas no fuesen reconocidas como eventos supernaturales, pero que no eran puestos en tela de juicio como que esto es algo extraño. No, no. Esto es algo que no es normal, pero es algo que pasó. Por eso, por ejemplo, Moisés ve la zarza que está ardiendo, pero que no se quema, reconoce que es un evento sobrenatural,
pero al mismo tiempo ¿cómo se llama? No lo desecha como que no, esto Claro. no es real. Es factual. Por esa razón, cuando nosotros tenemos estos alemanes que nos hablan acerca de desmitologizar las escrituras, Ujú, pues nosotros como biblistas no lo podemos aceptar, porque ujú, no hay que desmitologizar nada. La Biblia es tan factual, la resurrección de Jesús, el que camine sobre el agua, el que reparta de pescados y pan a 5,000 personas, es un hecho. Cuando los eruditos o muchos eruditos hablan acerca de ese tema, lo presentan como la imaginación del autor, como los ujú. conceptos primitivos, la religiosidad del ambiente. No, el biblista lo reconoce como un hecho. Y eso es algo bien importante y con esto ya vamos cerrando porque el tiempo se nos ha acabado, pero es algo bien importante, mis queridos hermanos, porque hoy día am, ha resurgido esta tendencia a mirar el texto bíblico desde una perspectiva histórico-crítica, donde el texto es puesto en tela de juicio y nuestra razón es puesta como la jueza entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y esto quizás es un tema, Efraín, que quizás podamos abordar en alguna futura ocasión, pero mis queridos hermanos, les quiero invitar a que adquieran este libro de la amargura a la esperanza. Efraín, ¿dónde pueden conseguir este libro? La pueden hacer a través de YATPA en el Internet. Y yo creo que de lo que quizás quieras abordar en otro momento dado es que el hecho de que este libro presenta al Dios del Antiguo Testamento siendo un Dios misericordioso, al igual que el Dios del Nuevo Testamento. No hay tal cosa como dos dioses. Algo que se explora muy fuertemente en este libro es demostrar que la razón, que lo contemporáneo, lo actual, lo natural, o tu propia lógica no es lo que determina lo que las escrituras han presentado. Y presenta el Dios en el Antiguo Testamento que es misericordioso, justo, maravilloso, amoroso, aún en medio de la tragedia. Esa es la esencia que de la amargura que pudiese una persona tener en base a las experiencias que la han rodeado, va a encontrar esperanza. Y esa yo creo que es la mayor contribución que hace este libro, una teodicea, un juicio de Dios positivo, a diferencia de lo que algunos han argumentado sobre el Dios de la Biblia hebrea. Bueno, pues muchísimas gracias, Efraín. Amigos, vean al final, le vamos a poner la dirección donde pueden encontrar este libro. Así de repente se me ocurre pensar que si usted va a Adventist Book Center, puede encontrarlo ahí. Y por supuesto, googleelo, porque si usted va a Google y lo pone, en algún lado le va a salir. Efraín, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y queridos amigos, será hasta la próxima vez.